Buenos días a todos. Hoy quiero compartir con ustedes algo verdaderamente sorprendente que ha ocurrido con Anabel Pantoja, quien ha decidido hablar de manera franca y desvelar los secretos mejor guardados de su tía, Isabel Pantoja. La relación entre Anabel e Isabel siempre ha estado marcada por altibajos y conflictos familiares, típicos de cualquier familia que se encuentra constantemente bajo la mirada de los medios. No obstante, lo que parecía un vínculo indestructible terminó quebrándose de forma pública y muy polémica. Todo empezó con una entrevista en la que Anabel, visiblemente alterada, decidió destapar años de disputas, silencios y secretos que habían permanecido ocultos bajo la sombra de la intimidad familiar. Anabel comenzó explicando que no pretendía atacar a su tía, sino más bien liberar una carga que había cargado durante mucho tiempo. Siempre he sido fiel a mi familia, he defendido a mi tía sin dudar, pero llega un punto en el que ya no puedes más. Mi silencio fue mi mayor error porque me convertí en cómplice de muchas cosas que no estaban bien, comentó. En cuanto al dominio total de Isabel sobre su círculo cercano, Anabel relató cómo su tía ejercía una influencia inmensa sobre ella, diciendo: «Mi tía tiene una capacidad increíble para manipularte, hace que sientas que le debes todo, que sin ella no eres nada. Cuando entré en este mundo fue porque ella lo decidió, yo nunca pedí ser famosa ni aparecer en televisión. Fue ella quien me impulsó, pero siempre bajo su control». Anabel también confesó que Isabel imponía límites muy estrictos sobre lo que podía decir o hacer en público. Cada vez que hacía algo que no le agradaba, me llamaba. Su frase siempre era la misma: «Estás ensuciando el apellido Pantoja». «Pero ¿sabes qué? Ese apellido ya estaba manchado, y no precisamente por mí», agregó. Uno de los aspectos más delicados que Anabel reveló fueron los problemas financieros dentro de la familia. Según ella, Isabel solía hacer promesas que nunca cumplía. Cuando mi padre, Bernardo Pantoja, estaba enfermo, ella prometió que ayudaría con los gastos médicos. Yo confié en su palabra, pero ese dinero nunca llegó. Lo pagué todo yo con mi esfuerzo y trabajo, mientras ella seguía viviendo su vida en Cantora, detalló. También denunció cómo Isabel usaba el dinero para manipular a los miembros de la familia. Hubo ocasiones en las que ayudaba económicamente, pero siempre con condiciones. Si aceptabas su ayuda, te convertías en su marioneta. Yo decidí romper con eso, aunque me costara mucho más, aseguró. Anabel también mencionó el conflicto con Kiko Rivera, su primo, que fue otro factor fundamental en la ruptura familiar. Lo que Kiko contó no es ni la mitad de lo que realmente sucedió en esa casa. Mi tía siempre ha antepuesto sus propios intereses, incluso por encima de los de sus hijos. La relación con Kiko se rompió porque él decidió alzar la voz, y eso es algo que mi tía no perdona, concluyó. Anabel admitió que intentó mediar entre ambas, pero terminó siendo manipulada por Isabel. Me hizo creer que era el puente entre ellas, pero en realidad lo que quería era que estuviera de su lado, que la ayudara como informante. Cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde, reveló. Una de las confesiones más sorprendentes ocurrió cuando Anabel habló de lo que sucedía dentro de Cantora, la famosa finca de Isabel. Cantora no es el paraíso que todos imaginan, es una prisión. Mi tía no deja que nadie entre o salga sin su permiso. Todo lo que sucede allí está bajo su control, desde las finanzas hasta quien puede visitarla. Hay cosas que he presenciado que no me atrevo a contar, porque me asustan, pero les aseguro que esa casa guarda secretos muy oscuros, relató. Anabel también insinuó que la gestión de Cantora estaba plagada de irregularidades. No es casualidad que haya tantos problemas legales en torno a la finca. Mi tía siempre ha tenido a personas que la respaldan, pero cuando las cosas se complican, se aparta y deja a otros lidiar con el asunto. Al final de su confesión, Anabel compartió el precio emocional que ha pagado por formar parte de esta familia. Ser una Pantoja no es un privilegio, es una carga. Nos han presentado como una familia unida, pero la realidad es que estamos destrozados desde hace años. He perdido la cuenta de las veces que he llorado, de las veces que he querido rendirme. A pesar de todo, Anabel afirmó que no guarda rencor hacia Isabel, pero sí siente la necesidad de distanciarse. Mi tía es una mujer muy fuerte, pero también muy egoísta. Yo no quiero ser como ella. Quiero ser libre, quiero ser yo misma, sin tener que dar explicaciones a nadie. Después de esta reveladora entrevista, Anabel dejó claro que su relación con Isabel había llegado a su fin. Esto no es un ataque, es mi verdad. He callado mucho tiempo y ya no quiero seguir haciéndolo. Si esto significa romper definitivamente con mi tía, lo acepto. Pero al menos ahora puedo mirarme al espejo y sentirme en paz conmigo misma. Las reacciones no se hicieron esperar. Isabel Pantoja, fiel a su estilo, mantuvo silencio, aunque fuentes cercanas aseguraron que estaba devastada por las palabras de su sobrina. Mientras tanto, Anabel recibió tanto apoyo como críticas, pero dejó claro que no se arrepiente de haber hablado.
Ahora empieza una nueva etapa para mí, sin secretos, sin temores. Solo quiero vivir mi vida lejos de las sombras de Cantora. Las declaraciones de Annabel desataron una gran tormenta mediática, pero lo que nadie anticipaba era que, semanas después, se produciría un encuentro cara a cara entre sobrina y tía en un lugar inesperado, Cantora. Impulsada por una mezcla de valentía y resentimiento acumulado, Annabel decidió acudir a la finca para enfrentarse directamente a Isabel. Este encuentro marcó un punto de no retorno en su relación y sacó a la luz aún más verdades incómodas. Annabel relató lo sucedido a los medios. Llegué a Cantora después de semanas de silencio por parte de ella. Pensé que tal vez podríamos hablar, aclarar las cosas, pero desde el momento en que crucé la puerta, sentí que no era bienvenida. Mi tía ni siquiera salió a recibirme. Fue uno de sus empleados quien me dejó pasar, y eso decía mucho. Cuando finalmente nos encontramos, Isabel estaba fría, distante, y su mirada transmitía más ira que tristeza. Según Annabel, la conversación comenzó de forma tensa desde el principio. Le dije que no venía a disculparme porque no sentía haber hecho nada incorrecto. Lo único que quería era explicarle por qué había hablado, pero ella se negó a escucharme. Me interrumpió acusándome de traicionarla, de ser una ingrata. Annabel, que llevaba años acumulando resentimientos, no pudo evitar responder con firmeza. Le dije que lo que realmente era una traición era todo lo que ella había hecho a nuestra familia, a mi padre, a Kiko y a mí. Fue su comportamiento lo que nos separó, no mis palabras. Fue entonces cuando Isabel estalló y le dijo algo que Annabel nunca olvidará. Tú no eres una Pantoja de verdad, eres una vergüenza para este apellido. Eso la hirió profundamente, pero también le dio la fuerza necesaria para seguir hablando. Annabel continuó revelando nuevos secretos, como los conflictos con Paquirri y Julián Muñoz, pero para ella todo terminó en ese momento. Ni siquiera tuvo la dignidad de reconocer sus errores. Simplemente siguió adelante como si nada hubiese ocurrido. Las tensiones dentro de la familia se intensificaron tras esas declaraciones. Kiko Rivera, que hasta entonces había permanecido al margen, decidió apoyarla públicamente. Mi prima tiene toda la razón, lo que ha dicho es simplemente la verdad, que muchos hemos callado por miedo o respeto. Yo ya no tengo nada que perder, y ella tampoco. Es hora de que la gente sepa quién es realmente mi madre. Esta declaración fue un golpe devastador para Isabel, que ahora se encontraba completamente aislada dentro de su propia familia. Según fuentes cercanas, incluso su hija Isa Pantoja, quien siempre había sido más conciliadora, comenzó a distanciarse de ella. Annabel, por su parte, sintió una mezcla de alivio y tristeza al ver que Kiko la apoyaba. Siempre he tenido una relación complicada con él, pero en este momento nos entendimos como nunca antes. Los dos hemos sufrido las consecuencias de ser parte de esta familia y eso nos unió. Mientras tanto, a medida que Annabel seguía desvelando los secretos familiares, surgieron nuevas preguntas sobre lo que realmente sucedía en Cantora. La finca, que durante años había sido símbolo de éxito y prosperidad, se había convertido en un lugar lleno de sombras. Annabel sugirió que en su interior se escondían documentos, contratos y pruebas de irregularidades financieras que podrían complicar aún más la situación legal de Isabel. Cantora no es solo una casa, es un museo de mentiras. Mi tía siempre ha dicho que la finca es el legado de Paquirri, pero la realidad es que se ha convertido en su prisión. Todo el que entra allí sale transformado, y no precisamente para bien. Yo misma sentí esa opresión cada vez que iba. También mencionó los rumores sobre disputas legales entre Isabel y otras personas, aunque no dio detalles concretos. De todos modos, dejó claro que la situación era mucho más grave de lo que se conocía públicamente. Las revelaciones de Annabel dividieron a la opinión pública. Algunos la apoyaron por atreverse a contar su verdad, mientras que otros la criticaron por traicionar a su tía. Sin embargo, Annabel dejó claro que su intención nunca fue perjudicar a Isabel, sino liberarse del peso que había cargado durante años. Sé que hay quienes no me entienden, que piensan que lo que hice estuvo mal, pero lo único que he hecho es defenderme. Durante mucho tiempo fui la sombra de mi tía, la sobrina que siempre estaba a su lado, que la defendía sin importar nada. Pero eso ya no soy yo. Ahora soy Annabel, con mis errores y mis logros, pero libre. Annabel compartió que estaba trabajando en un proyecto personal que marcaría el inicio de una nueva etapa en su vida. Aunque no ofreció muchos detalles, insinuó que podría tratarse de un libro o un documental en el que contaría su historia con más profundidad. Esto no es el final, es solo un nuevo comienzo. Aunque me duele que las cosas hayan llegado a este punto con mi tía, sé que era necesario. Ahora puedo respirar tranquila, y eso no tiene precio. Mientras tanto, Isabel Pantoja, fiel a su costumbre de no dar explicaciones públicas, permaneció en silencio.
Sin embargo, el impacto de las declaraciones de Annabel fue innegable, y muchos se cuestionan si la cantante podrá recuperar su reputación y su lugar en la familia. El conflicto entre sobrina y tía ha dejado una huella profunda en la familia Pantoja, cerrando un capítulo y abriendo uno nuevo, lleno de incertidumbre, pero también de una renovada esperanza para Annabel, quien por fin se siente dueña de su destino. Las semanas que siguieron al enfrentamiento directo en Cantora fueron una montaña rusa de emociones para Annabel. Aunque el apoyo de Kiko Rivera fue importante, los medios comenzaron a cuestionar si realmente estaba lista para enfrentarse a la figura más poderosa de la familia. Sin embargo, Annabel mantuvo su postura inquebrantable. El alboroto mediático generado por sus palabras la convirtió en una figura aún más polémica, pero también le dio una visibilidad y un poder que nunca antes había experimentado. Cada una de sus declaraciones se convertía en titular, y las televisiones y radios no podían dejar de hablar de ella. Su historia se transformó en un fenómeno viral en las redes sociales, donde miles de personas empezaron a mostrar su apoyo, muchos de ellos criticando duramente a Isabel Pantoja por sus actitudes y decisiones familiares. Lo que más me ha sorprendido no es la cantidad de gente que me apoya, sino las personas que han vivido lo mismo que yo y han estado bajo la manipulación de alguien cercano. Me escriben y me cuentan sus historias, y eso me hace sentir menos sola. El foco mediático también destacó las tensiones de Annabel con su madre, la periodista y colaboradora de televisión. Aunque había respaldado a su hija en privado, no se atrevió a hablar públicamente sobre la situación. Annabel, por su parte, no dudó en señalar la falta de apoyo público de su madre en un momento tan difícil. Sé que mi madre siempre ha intentado mantenerse al margen, pero no puedo evitar sentir que en este momento me hubiera gustado más apoyo de su parte. No hablo de defenderme públicamente, pero sí de mostrarme su respaldo como madre. Yo no soy la única que ha estado bajo esa presión familiar. En una de sus entrevistas más sinceras, Annabel reflexionó sobre el lado oscuro de la fama y el constante peso emocional de ser parte de la familia Pantoja. La gente piensa que ser famoso es solo glamour y lujos, pero lo que no saben es que la fama también implica mucha soledad, mucha presión. He tenido que lidiar con eso desde que era una niña, y por mucho que digan, nunca es fácil. Pero todo se complica cuando tienes a alguien como Isabel encima, que te recuerda constantemente tu lugar. Durante años, Annabel había sido vista como la sobrina perfecta, siempre a la sombra de su tía, defendiendo su imagen y cuidando su legado. Sin embargo, por dentro, la frustración iba creciendo. Annabel relataba cómo tuvo que renunciar a sus propios sueños y aspiraciones para cumplir con las expectativas de Isabel. Yo también tenía mi vida, mis propios proyectos, pero siempre estaba la figura de mi tía sobre mí. Si ella decía que algo no le agradaba, lo dejaba de lado. La sensación de no ser dueña de mi vida fue una constante durante mi juventud. El apoyo de su público, especialmente a través de las redes sociales, llevó a Annabel a reconsiderar su lugar en el mundo. Ya no era solo la sobrina de Isabel Pantoja, ahora era Annabel Pantoja, una mujer fuerte y decidida a tomar control de su futuro. Esta nueva perspectiva de sí misma la impulsó a iniciar un proceso de sanación personal. Es raro decirlo, pero siento que finalmente me he liberado. Y aunque muchos no lo comprendan, la gente que me apoya sabe lo que estoy viviendo, lo que estoy sintiendo. Eso es lo más importante para mí ahora, poder vivir en paz conmigo misma. A medida que las revelaciones de Annabel seguían siendo noticia, más detalles sobre la vida de Isabel Pantoja y sus decisiones familiares empezaron a salir a la luz. La información provenía principalmente de personas cercanas a la familia, pero también de las propias vivencias de Annabel. Ella recordó con amargura los momentos más oscuros que vivió dentro de Cantora. En sus entrevistas, mencionó las tensiones con algunos miembros del equipo de trabajo de Isabel, quienes, según Annabel, se habían aprovechado de la situación para su beneficio personal y económico. Mi tía siempre ha sido muy celosa de su privacidad, pero hay personas a su alrededor que la han manipulado durante años, no solo en lo laboral, sino también en lo personal. Ella confiaba en ellos ciegamente y no sabía que estaban haciendo negocios a su costa. Sin embargo, los secretos más oscuros que Annabel desveló no solo estaban relacionados con el dinero o las disputas familiares. Lo peor, lo que más me duele, es ver cómo mi tía ha utilizado a las personas a su alrededor para alimentar su propio ego. Siempre ha estado rodeada de aduladores, personas que la halagan para estar cerca de ella, para obtener favores. Yo he sido testigo de todo eso, de cómo esas personas jugaron con su confianza y la de nuestra familia. Annabel también habló sobre cómo las relaciones de Isabel con varios hombres a lo largo de su vida fueron influenciadas por su necesidad de control. En particular, mencionó su relación con Julián Muñoz, y cómo, según ella, Isabel priorizó su relación con el exalcalde a pesar del daño que causó en la familia. Mi tía, cuando se enamoró de Julián, lo hizo de una manera tan intensa que casi nos olvida. A mí me afectó mucho, porque era como si yo no existiera en ese momento.
En vez de enfocarse en lo que realmente importaba, se volcó en alguien que no tenía ni la más mínima intención de ayudarla. Con cada entrevista y cada confesión, Annabel se sentía más libre, pero también era consciente de las repercusiones de sus acciones. Su relación con Isabel, que en su momento fue cercana, se había roto de forma definitiva, y ya no había vuelta atrás. No obstante, Annabel centró su atención en su futuro. Su vida estaba experimentando transformaciones, tanto en el ámbito personal como en el profesional. Empezó a recibir ofertas para participar en distintos proyectos mediáticos, y aunque al principio estuvo indecisa, finalmente optó por aceptar algunos, siempre con la condición de no dejarse manipular nuevamente. No quiero que me utilicen más. He pasado demasiado tiempo siendo la chica perfecta, la sobrina leal, la que siempre decía que sí. Ahora quiero ser yo misma, tomar mis propias decisiones. Uno de los proyectos que Annabel comenzó a crear fue un libro en el que contaría su propia versión de los hechos. En él, no solo hablaría de su relación con Isabel, sino también de su vida, sus aspiraciones, sus miedos y sus fallos. Este libro no es para vengarme de nadie, sino para dejar un testimonio de lo que he vivido. Quiero que la gente comprenda que hay algo más allá de los titulares sensacionalistas. Tal vez pueda ayudar a alguien más que se haya sentido atrapado, como yo lo estuve. Con el respaldo de sus seguidores y una renovada fortaleza interior, Annabel comenzó a caminar hacia un futuro en el que por fin podía tomar las riendas de su destino. Aunque su relación con Isabel y el resto de la familia quedaba irreversiblemente marcada por la tragedia, Annabel había encontrado su voz, y esa voz la hacía sentirse libre. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Creéis que está bien que Annabel se exprese así sobre su tía? ¿Pensáis que hizo lo adecuado al dar esas declaraciones? Dejadme vuestros comentarios, que los leeré. Suscribíos al canal si aún no lo habéis hecho. Ya sabéis que es gratuito y os mantendrá al tanto de las últimas noticias del mundo del espectáculo. Además, si os ha gustado el vídeo, dadle like, que nos ayuda a posicionarlo. Y como siempre, nos veremos en los próximos vídeos. Por el momento, os mando un fuerte beso.